Acuérdense de la mujer de Lot. Esta es una advertencia que el mismo Jesús hizo. O sea que nos está advirtiendo de algo que alguien hizo que no debemos hacerlo nosotros. Amén. Y esa fue la mujer de Lot. Y vamos a leer entonces en Lucas capítulo 17 y vamos a leer los versículos 28 al 33. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía y compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, digan conmigo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. Digan conmigo, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Por qué será que Jesús nos hace esta advertencia de que tenemos que acordarnos de la mujer de Lot? ¿Cuántos saben la historia o el tema acerca de la mujer de Lot? A ver, ¿puedo ver sus manos? No todos, ¿no es cierto? ¿Por qué será entonces Jesús que dijo que nos acordáramos de esta mujer? ¿Por qué será que Jesús no nos dijo que nos acordáramos de otras buenas mujeres o otras buenas esposas que fueron ejemplo? ¿Por qué, por ejemplo, no nos dijo Jesús, acuérdense de Sara, la esposa de Abraham, por la manera en que ella respetaba a su esposo, por la manera en que ella se sometía a su esposa? ¿Por qué no nos dijo, acuérdense de Sara? ¿O por qué no nos dijo, acuérdense de María, la madre de Jesús, por su prudencia, por su obediencia para con Dios? ¿Por qué no nos dijo, por ejemplo, que nos acordáramos de María Magdalena? Por la forma en que ella vino y adoró a Jesús, lavando sus pies con sus lágrimas y secándolo con sus cabellos. Y él podría haber nombrado muchísimas mujeres que están en la palabra, que fueron buenas, que fueron ejemplo para nosotros. Pero él nos dijo, acuérdense de la mujer de Lot. De esta mujer que nos dice que tenemos que recordar, ni siquiera conocemos su nombre. No conocemos el nombre, simplemente la conocemos como la mujer de Lot. Y entonces, ¿por qué Jesús? Y de eso queremos hablar en esta mañana. ¿Por qué debemos acordarnos de la mujer de Lot? Y que tenemos que hacerlo porque es como una advertencia que Dios nos hace, y especialmente en estos últimos tiempos que estamos viviendo. En el texto que hemos leído, Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de la segunda venida, que será de la misma manera que fue en los días de Noé. Leemos que tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos.
¿Qué está queriendo decir aquí Jesús con que la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento? Ahí lo que Jesús nos está diciendo es que la gente vivía como muchos viven hoy en día sin tenerlo en cuenta a Él. Totalmente indiferentes a las cosas de Dios. Pueden estar escuchando mensajes acerca de Jesús, que Él viene pronto, que deben arrepentirse, que deben venir a Él, pero están indiferentes. Ellos siguen en su vida, indiferentes. Escuchan de Dios, pero no les interesa a Dios. Le dan la espalda a Dios. Les dicen que se arrepientan de sus pecados porque eso no agrada a Dios, porque el pecado trae muerte y destrucción, pero en cambio Cristo trae vida y vida eterna, pero siguen indiferentes, no hacen caso. Y así es como dice que en los días de Noé vivía la gente, y así será cuando Cristo venga nuevamente a la tierra. Encontrará a la gente de la misma manera. También dice que será como en los días de Lot. Allí lo leímos, lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía, bebía, y acá está agregando lo que no dijo en los días de Noé, compraba y vendía. Es decir, estaban ahora en sus negocios comercializando, pensando en el dinero y cómo tener cada vez más dinero. Plantaban, edificaban casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y Jesús ahí dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos creen que así será? Muchos se burlan y muchos no lo creen. Lo mismo que en los días de Lot. No lo creyeron, se burlaron, hasta que Lot sale de Sodoma y fuego y azufre llueve sobre esta ciudad hasta destruirlos. Y ahí en ese pasaje Jesús agrega, acuérdense de la mujer de Lot. Todos estarán en sus días normales, se levantan, van al trabajo, vuelven, hacen negocios, comen, van aquí, van allá. Pero ninguno está pendiente de estar listo porque no saben cuándo será el día en que Jesús venga. Por eso dice, acuérdense de la mujer de Lot. Decirle al que está al lado, acordate hoy de la mujer de Lot. Entonces, ante toda esta enseñanza de que Jesús le está dando a sus discípulos de cómo serán todos los acontecimientos que sucederán en su segunda venida, Él nos da esta advertencia. Y está diciendo, ustedes tengan mucho cuidado si quieren salvarse. Ustedes tengan mucho cuidado si quieren salvarse. Y dice, recuerden lo que hizo la mujer de Lot. Y entonces, ¿qué hizo la mujer de Lot? Que Jesús dice, acuérdense de lo que hizo la mujer de Lot. Tengan mucho cuidado ustedes si quieren salvarse. No sea lo que les suceda, lo mismo que le sucedió a la mujer de Lot. ¿Y qué le sucedió a la mujer de Lot? Ahí vamos a leerlo en Génesis, capítulo 19, versículo 26. Dice, pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué es lo que hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces Jesús nos advierte, no sea que a ustedes les pase lo mismo. Está diciendo, la causa fue que ella miró hacia atrás. Queriéndonos decir, ustedes tengan cuidado, ustedes no pueden mirar hacia atrás.
porque si no les va a pasar lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. Pero antes de seguir hablando de ella, quiero hacer un paréntesis aquí, porque es de alguien que no conocemos mucho, sino conocemos muy poco, y para poder conocerla un poquito más, debemos conocer quién era su esposo. Solamente de ella sabemos que al salir de Sodoma, al mirar atrás, se convierte en estatua de sal. Pero entonces, para conocerla un poquito a ella, debemos conocer quién era su esposo. Su esposo se llamaba ¿cómo? Lot, porque estamos hablando de la mujer de Lot. ¿Y cómo fue entonces que esta familia llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Ciudades que leímos que fueron destruidas. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era el padre de la fe, a quien Dios llamó y que dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré y te haré de ti una gran nación, una gran descendencia y te bendeciré y serás de bendición. Y allí con él salió su sobrino Lot. Es decir, Lot al lado de su tío en todo su recorrido, viendo las bendiciones que Dios le daba a Abraham y por lo tanto las recibía él también. Entonces, tenemos que ver que la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal, es decir, que perece, aunque era la esposa de un hombre justo. Es decir, era la esposa de un cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, ahí nos dice quién era Lot. Dice, pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado. ¿Cómo era Lot? Dice, al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo, que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. Está hablando de Lot, un hombre justo, hoy lo llamaríamos ¿cómo? Un hombre cristiano, un hombre que conoce a Dios. Estaba viviendo en una ciudad de perversos, de pecadores, donde su pecado había llegado ya hasta su más extremo nivel, que Dios dice, ya no puedo continuar con ellos, tengo que destruirlos. Él estaba viviendo dentro de esa ciudad. Y por eso dice que vivía entre ellos y cada día era un tormento al ver y oír lo que los malvados hacían. Imagínense, un tormento. Nosotros a veces nos atormentamos un poquito cuando miramos por la televisión las leyes que salen a favor de los homosexuales, lo que está pasando con el aborto, con la pedofilia, y nos duele. Imagínense ahí en medio de esa ciudad lo que sería para este hombre. Pues entonces de aquí aprendemos que entonces su esposa está casada ¿con quién? Con un hombre justo. Está casada con un hombre cristiano. Pero el haber estado casada con un hombre cristiano, el haber estado casado con un hombre justo, eso no la llegó a salvar. No la pudo salvar. Simplemente por haber estado casada con un hombre justo, con un hombre cristiano. ¿Por qué no pudo? Porque cada uno, delante del trono de Dios, tendremos que rendir cuenta personalmente. Personalmente. Usted puede ser que tenga tal vez una madre cristiana,
Tal vez tiene un padre cristiano, tal vez tienen hijos cristianos, pero por tenerlos nada más en la familia, sin usted serlo, eso no le va a garantizar a usted salvación. Porque cada uno va a tener que rendir cuentas de sí mismo delante del Señor cuando venga a pedirle cuenta. Romanos 14, versículo 12, dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Así que si tú eres esposo y eres un cristiano mediocre, pero dices, como mi esposa va todos los días a la iglesia y como mi esposa ora y como mi esposa lee la Biblia, yo por ser esposo de ella me voy a salvar. Cuidado. O la esposa, si fuera el caso contrario. O los hijos, porque mis padres son pastores. O porque mis padres son cristianos. La salvación es personal, es individual. Cada uno tiene que entregar su vida a Jesús. Cada uno tiene que decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo te necesito. Mucho mejor si tienes una familia que ya es cristiana. Pero si ellos lo son y tú no lo es, ellos se van al cielo y tú te vas al infierno. Porque necesitas la salvación y es individual. La esposa de Lot no pudo ser salva, a pesar de haber estado casado con el sobrino del padre de la fe, con Abraham, con el que recibió todas las bendiciones. Y no pudo. Ahora, lo segundo que debemos que notar es que Lot, a pesar de que él era cristiano, él tomó decisiones equivocadas. ¿Cuántos de aquí tomamos a veces decisiones equivocadas? Y cuando sabemos que se convirtió en decisiones equivocadas, ¿cómo nos sentimos? ¿No? Porque a causa de esas decisiones, consecuencias surgieron. Y dijimos, nunca debía haber tomado esa decisión. Nunca debía haber dicho que sí a eso. Nunca debía haber dicho que no a eso. Pero Lot, a pesar de ser cristiano, tomó decisiones equivocadas. Y debemos nosotros aprender entonces de Lot para no tomar decisiones equivocadas. Porque mucha de la causa de que la mujer de Lot no se salvó es también porque Lot tomó decisiones equivocadas. Y vamos a verla. Lot comenzó tomando una decisión en su juventud. Y de ahí fue el principio de toda la consecuencia que termina cuando Sodoma y Gomorra son destruidos, la esposa no se salva, él y sus hijas nada más llegan a salir, pero sus vidas, las consecuencias, cómo ellos siguieron viviendo, Lot tiene incesto con sus hijas, tiene unas generaciones que a lo largo se convierten en enemigos del pueblo de Israel, y bueno, las consecuencias terribles por malas decisiones. Cuando usted toma una mala decisión en contra de lo que Dios dice, si Dios te dijo, no hagas esto, y vos decidiste hacer lo contrario, agárrate a las consecuencias de esas decisiones. Por eso vamos a leer en Génesis a ver cuál fue la decisión equivocada de Lot, donde comenzó a desarrollar todos sus problemas en su vida. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 9. Dice Lot que andaba con Abraham. ¿Abraham quién era? Su tío. También tenía ovejas, vacas y tiendas.
¿Ve? Abraham era próspero, su sobrino también era próspero. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esa tierra, es decir, ellos no estaban solos. Tenían también enemigos y entonces eso hacía que no pudieran estar juntos en un mismo lugar. Entonces Abraham le dijo a Lot: no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahí estamos viendo entonces que hubo un tiempo cuando Abraham y Lot estaban juntos. Y ambos eran muy ricos y que llegó esa riqueza a tal punto en que ya no podían seguir viviendo juntos. Ya habían muchos problemas entre ellos, entre los pastores de ellos, con los animales, porque claro, no, yo me voy para este lado porque ahí tengo más pasto para alimentar a mi ganado, y el otro le decía, no seas tan vivo, y ¿por qué a mí me dejas esta parte? No, entonces empezaban ahí a pelearse y Abraham dice, no podemos continuar así. No hay tanta tierra, separémonos. Así que Abraham le dice a Lot, alza tus ojos. Abraham, el mayor, el más viejo, se viste de humildad, se viste de cortesía, de bondad. Y le dice a Lot, mira, tú tienes el privilegio de escoger la tierra que tú más prefieras. La que tú más te guste, elígela, te doy la libertad. Cuando tú elijas esa tierra y queda para ese lado, entonces yo me voy para el otro, sin importar lo que me toque a mí. Esa era la actitud que tenía Abraham. Y entonces Lot, claro, escoge. ¿Y cómo escogió Lot? Ahí seguimos leyendo. Si me diste esa oportunidad, tío, ok, la voy a aprovechar. Ahí en Génesis capítulo 13, versículos 10 y 11. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego. ¿Qué quiere decir? Que es una llanura de riego. Que hay agua, que ahí el pasto está siempre verdecito, siempre está creciendo. Siempre todo lo que tú siembres ahí va a cosechar, va a crecer. O sea, él vio esa llanura del Jordán que era de riego. Dice, fíjense en cómo era esa parte, esa llanura, era tan próspera, tan bendecida, que dice, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Esa tierra era así antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, diga, escogió. Escogió para sí toda esa llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Y así fue como se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Y habitó en las ciudades de la llanura. Pero los hombres de Sodoma, ¿qué dice? Eran como. O sea, al oriente se apartaron el uno del otro. El siguiente versículo. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Se estaba acercando entonces Lot a qué tipo de ciudades, donde había pecadores contra el Señor, malos, perversos.
Claro, Lot eligió lo mejor de la tierra, tierra fértil, tierra de riego, que estaban cerca de esta ciudad. Esta ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de ellos eran ciudades prósperas, eran ciudades muy ricas, eran ciudades de prestigio. Y Lot escoge estas llanuras que están próximas a estas ciudades, sin importarle, y ahí es donde fue la decisión incorrecta, sin importarle que aquellos hombres de Sodoma, que serían sus vecinos, odiaban al Señor, eran impíos. No les interesaba nada con Dios. Y sin embargo, Lot, de todas maneras, eligió esa parte, esa llanura. No tuvo en cuenta que allí había gente extremadamente enemiga de Dios. ¿Y cómo podemos confirmar esto de que cuál era la calidad de gente que había en esa ciudad? Lo leemos en Judas, capítulo 1, versículo 7, donde dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas ¿de qué? De inmoralidad y de toda clase, diga toda clase, de perversión sexual. Así que tire su imaginación ahí en libertad. Toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Lo mismo Jesús lo dijo, así como pasó con esa ciudad, sucederá también en los últimos tiempos. El que no esté preparado, el que no esté bien a cuenta con su Señor, va a perecer como la mujer de Lot. Por eso Jesús, si no, ¿por qué tendría que andar advirtiendo a Jesús? Recuerden la mujer de Lot. Entonces Lot tomó esta decisión. ¿Por qué? Porque Lot escogió por vista y no por fe. A él sus ojos se le alumbraron al ver todas esas maravillas, esa riqueza, esa prosperidad. Él no pensó como Abraham, bueno, a mí donde me toque, aunque no haya nada, yo sé que mi Dios es el que me da la provisión. Yo sé que es mi Dios el que me va a proveer. Aquí donde tengo pasto seco, yo sé que mi Dios manda una lluviecita ahí y me crece todo lo que me pueda crecer. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Pero cuando vos te guías por vista, ay no, que yo me tengo que meter en ese trabajo, no importa lo que vaya a perder, pero me tengo que, porque hay mucho dinero ahí. Entonces tú te guías por vista como hizo Lot y no por fe. Segundo, no le pidió consejo a Dios para que no cometiera errores en su decisión. No le dijo al tío Abraham, ok, tío, espera un poquito. Me está dando a escoger algo, pero tengo que preguntarle a Dios primero a ver qué es lo que Él quiere. Antes de escoger, antes de decidir, tienes que ir a preguntarle a Dios para no equivocarte, para que tu decisión sea certera, tu decisión sea la que Dios quiere que tú tomes. Entonces tienes que preguntarle a Dios. Lot no lo hizo. Tercero, puso su mirada en las cosas temporales y no en las eternas. Puso su mirada en lo que los ojos apetecían. Riqueza, dinero, poder, bienestar. Y no puso su mirada en las cosas eternas. Cuarto, pensó en sus ganancias mundanas y no en las ganancias de su alma. Jesús dice, pongan sus tesoros ¿dónde? Acumulen sus tesoros ¿dónde? En el cielo y no en la tierra, porque allí en el cielo no hay polilla, no hay ladrón, ahí no hay nada que te lo robe.
y eso va siempre a dar mucho fruto. Lo de aquí es temporal. Hoy tienes, mañana se te fue y no tienes más. Quinto, tuvo en cuenta solo lo que lo beneficiaría en esta vida. Se preocupó nada más por esta vida. No se preocupó por lo que va a venir después de la muerte. ¿Qué va a pasar con él? No le dio importancia. Él pensó como esos dichos que hoy en día tanto se escuchan, ¿no? Vida hay una sola, disfrútala. Usted ve a alguien fumando y le dice, ¿sabes que el cigarrillo te trae cáncer? No importa, de algo hay que morir. Entonces ponen nada más que su necedad en lo temporal, en lo que es de ahora, pero se olvidan de lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Amén, iglesia. Entonces, esta decisión, esta mala decisión, llevó a Lot a tener un mal comienzo. ¿Por qué? Porque primero se mezcló con los pecadores. Ahí, como hemos leído las clases de personas que habitaban esas ciudades, ahí en Judas lo leímos. Cuando él no tenía ninguna necesidad, él no tenía ninguna razón de acercarse y de hacerlo y de convivir con ellos. Ahora, fíjense que Lot no fue de una a vivir ahí. La Biblia dice que fue paso a paso. Dice que comenzó poniendo tiendas cerca de Sodoma. Cerca, o sea, no estaban todavía dentro de la ciudad. Sus tiendas estaban cerca. Pero después finalmente vemos que poco a poco se iban acercando un poquito más, hasta que la Biblia dice que finalmente quedaron viviendo dentro de la ciudad. Y allí dentro de la ciudad ellos ya eran gente próspera, eran gente rica, las ciudades eran ricas, entonces ya ellos ganaron mucho prestigio, mucho poder. Ellos se podían sentar en las puertas de la ciudad, que los que se sentaban en las puertas de la ciudad era la gente de influencia, era la gente de autoridad. Hasta ahí ellos habían llegado. Pero estas malas decisiones tomadas por Lot le costó un precio muy alto, tanto para su familia como para su propia vida espiritual. Habíamos dicho que Lot era ¿qué? Cristiano, era un hombre justo. Pero estas decisiones lo llevaron a que su vida espiritual se fuera apagando. Es un ejemplo para nosotros. Que cuando nosotros tomamos una decisión equivocada en la vida, cuando tomamos una decisión no bíblica, cuando tomamos una decisión sin consultarle a Dios, cuando tomamos una decisión que la Biblia me dice, hace una cosa y yo hago lo contrario, cuando decidimos mezclarnos sin ninguna necesidad con el mundo, con la gente perversa, con lo que hacen lo malo, vamos a estar entonces expuestos a lo mismo que estuvo expuesto Lot. Donde nuestras vidas se van a enfriar espiritualmente. Vamos a pensar a comenzar a perder toda sensibilidad con el pecado. Ya va a haber algunas cosas que antes lo veíamos como pecado, ahora vamos a decir, un poquito se puede. Y poco a poco, como hizo ellos que fueron acercándose a Sodoma, poco a poco, como perdemos toda sensibilidad con el pecado, cuando ya no podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque ya para nosotros todo está bien, cuando nos dimos cuenta estamos dentro, igual que Lot, dentro de Sodoma. Empezamos por unas malas decisiones que hacemos, que no le agradan al Señor. Perdemos la sensibilidad y nuestra vida espiritual se va a opacar. Por eso la enseñanza que sacamos aquí de Lot es no te mezcles innecesariamente con gente mundana,
con gente que odia al Señor, con gente que no le agrada hacer las cosas que Dios quiere, con gente que dice, ¿qué tiene de malo fornicar? ¿Qué tiene de malo acostarte con tu novia? ¿Qué tiene de malo mentir? ¿Qué tiene de malo engañar? No te juntes con esa gente, tú no tienes necesidad de juntarte con ellos. Con los que se emborrachan, tú no tienes necesidad de juntarte con este tipo de gente y pasar tiempo, horas con ellos. Tú no tienes necesidad de eso. Eso si usted no quiere que su estado espiritual sea un estado espiritual seco, perezoso, estéril, pesado, carnal. Cuídese entonces de no tomar una decisión como la que tomó Lot. Decirle al que está al lado tuyo, cuídate de tomar decisiones como las que tomó Lot. Cuídate. Decirle otra vez, cuídate. Entonces tenemos que recordar también a la mujer de Lot, pero también tenemos que recordar a Lot cuando vamos a escoger tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos que recordar a Lot cuando vamos a escoger el lugar donde vamos a vivir o el lugar donde vamos a residir. Vamos a acordarnos de Lot, porque no basta para decidir y decir eso es para nosotros. No basta solamente con decir que la casa es cómoda, que la casa está muy bien ubicada, que allí se respira aire puro, aire fresco, allí el vecindario es agradable, el alquiler o el precio de la casa está bajo, el costo de vida también es muy accesible. No basta solamente para determinar una decisión, si ese es el lugar donde yo debo ir o no debo ir, simplemente con esas variables. Hay también otros factores que tenemos que tener en cuenta. Usted debe pensar, claro, si usted quiere agradar a Dios, debe pensar en su vida espiritual. Debe preguntarse antes de decidir. El entorno de la casa en la cual usted está pensando, y hágase estas preguntas, y si tiene papel y lápiz ahí, anótelas. ¿Lo ayudará a ir al cielo o al infierno en el lugar donde usted vaya a vivir ahí? ¿Se predica el evangelio en ese lugar, en las cercanías? ¿Hay iglesias de sana doctrina en ese lugar? ¿Está al alcance de su puerta el Cristo crucificado? ¿Tiene cerca suyo ahí a un verdadero siervo de Dios que vele por su alma? ¿Un pastor que cuide de su oveja? ¿Tiene cerca de ese lugar? Esos son los factores que usted también tiene que preguntarse antes de tomar una decisión. Porque si usted no quiere enfriarse espiritualmente, es muy importante que usted no pase por altos todas estas condiciones. No las pases por alto. Cuídese de no tomar una decisión como la de Lot. Dígale otra vez a que está lo tuyo. Cuídate de no tomar la decisión como la de Lot. Debemos recordar a Lot también cuando vamos a escoger un trabajo, cuando vamos a escoger una posición, cuando vamos a escoger una profesión. Porque en la vida no basta que el sueldo sea alto para yo decir, ese trabajo es para mí. No basta que el lugar del trabajo sea bueno, que el trabajo sea fácil, que la compañía tenga muchos beneficios y tenga muchas posibilidades de poder ascender en ese lugar. No basta solamente con eso para decidir si debo ir o no debo ir. Porque usted como cristiano debe pensar en su vida espiritual. Usted debe pensar en su alma. Usted debe pensar en cómo usted quiere agradar a Dios. Usted tiene que preguntarse, ¿mi vida espiritual prosperará en ese lugar?
o se retrasará? ¿Tendrá libre los domingos? ¿Podré contar con un día aparte a la semana para reunirme? Mire qué preguntas tan importantes. Porque hoy en día muchos ni lo tienen en cuenta esas preguntas. Le preguntan, ¿tiene que trabajar el domingo? ¿Lo acepta o no lo acepta? Ay, no, por temor. Ay, Dios, perdóname, Dios, lo acepto. Y así van a trabajar los domingos. No tienen fe, como Abraham, que dijo, Señor, sin trabajar el domingo, en este lugar tú me vas a prosperar. Porque yo estoy haciendo tu voluntad, es lo que a ti te agrada. Tú me vas a prosperar. ¿Cómo le irá a su alma si trabaja en una compañía que le pide los domingos? ¿De qué día usted va a disponer para dedicarle a Dios y dedicarle a los asuntos de la eternidad? ¿Qué oportunidades usted va a tener para oír la predicación del Evangelio? ¿Dónde? Si está ocupado todos los días. ¿Dónde va a alimentar su alma, su espíritu? ¿Dónde va a congregarse? ¿Dónde va a hacer relación de familia? De nada, diga de nada. Le vale hacerse rico, llenar su alma, su bolsa, si su alma se pierde. Jesús lo dijo, ¿de qué te vale ganar todo el oro del mundo y perdieres tu alma? ¿De qué te vale? Recuerde el plato de lentejas de Esaú. Cuidado con vender su día del Señor para tener una buena posición, para tener un mejor salario, para tener dinero. Recuerden que Esaú vendió su primogenitura y cuando quiso recuperarla era tarde, aunque lloró amargamente. Lloró. Entonces, cuídense de no tomar una decisión como la del otro. Otra vez volví a repetirle. Cuídate. Uy, qué callados que están. Díganle al lado, cuídate. Se tienen que ir aquí recordando lo que Jesús dijo. Acuérdense de la mujer de Lot. No lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Son advertencias que nosotros tenemos que sacarles provecho. Porque Cristo nos advierte ¿para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Porque Él nos ama. Él quiere salvarnos. Él no quiere que quedemos destruidos y fuego del cielo nos destruya. Aunque ustedes se ríen como muchos se pueden estar riendo hoy en día. Pero cuando el día venga van a querer entrar y no van a poder. Por eso hay que tomar en serio las cosas de Dios. No es un juego, no es un chiste. Estamos en días donde usted no se puede poner a jugar al cristianismo. Usted tiene que ser un cristiano. Usted tiene que decir, soy cristiano porque hago la voluntad de Dios en mi vida. Tenga cuidado con lo que hace. No tome decisiones impulsivas. Considere al lugar desde todos los puntos de vista. Busque hacer la voluntad de Dios. Porque el solo mirar el aspecto económico puede resultarle demasiado caro para su vida espiritual. Como le pasó a Lot. Por eso Jesús nos advierte. Miren, tienen un ejemplo. Se los pongo ahí para que ustedes no tomen esas decisiones. Tomen las correctas. Cuidémonos de no tomar las decisiones como las tomó Lot. Si usted es soltero, si usted es soltera, recuerde a Lot cuando va a escoger su pareja. ¿Amén, iglesia? Porque no basta solamente con que su pareja sea bonito o bonita.
con que sea Miss Universo, sea Mister. ¿Mister qué? Mister América. No basta solamente con que le agrade su aspecto. No basta solamente que tengan los mismos gustos. No basta solamente que congenien en lo que piensan. No basta solamente en que digan, ay, nos queremos, hay un afecto, hay cariño entre nosotros. No basta solamente en compartir juntos una casa cómoda. No basta. Se necesita algo más que eso. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna. Piense en su vida espiritual. Piense cuando va a tomar la decisión de su pareja y diga, ¿esta pareja me va a llevar hacia arriba o me va a arrastrar hacia abajo en mi vida espiritual, en mi relación con Dios? ¿Qué es lo que va a hacer esa pareja con mi vida? ¿Será un matrimonio celestial o un matrimonio terrenal? ¿Será un matrimonio que viva cerca de Jesucristo o que viva cerca del mundo, en Sodoma y Gomorra? ¿Será que su fe crecerá o su fe será cada vez más débil? Cuando elija a su pareja, usted incluya todos estos en sus cálculos. Alguien dijo lo siguiente: piense y vuelva a pensar antes de comprometerse. Piense y vuelva a pensar antes de tomar la decisión. Jesús mismo nos da una orden y nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tendrán las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tendrá Dios con Baal? No se unan en yugo desigual. Mire, esa es una decisión que trae consecuencias eternas para toda la vida si usted toma mal esa decisión. Conozco matrimonios que quisieron saber más que Dios. Muchas mujeres, así también muchos novios, dijeron, tengo problemas. Yo la llevo a la iglesia o yo lo llevo a la iglesia y yo lo convierto. Se va a convertir. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, se casaron, terminan en divorcio. No les fue nada bien. Porque no hicieron las cosas como Dios manda. Escuche bien, iglesia. Si descuidamos estos asuntos, nuestra alma nunca prosperará. Si usted hace lo que Lot hizo o actúa como Lot actuó, tenga por seguro que pronto descubrirá que usted se ha convertido en un infeliz como lo fue Lot. Y todo lo que yo le estoy hablando está en la Biblia, así que usted tiene que leer la Biblia antes de criticarme. Descubrirá como Sansón que ya no cuenta con la presencia del Señor. Probará para su propia vergüenza que usted es un hombre indeciso y vacilante en el día de la prueba. Su fe, cuando sea atacada, se marchitará. Su fortaleza espiritual se debilitará lentamente. Y a la larga despertará para encontrarse con que sus manos apenas, si pueden, servir al Señor. Sus pies apenas los pueden arrastrar por el camino del Señor. Y todo esto quizás suceda en un momento decisivo de su vida, cuando usted tiene que tomar una decisión. Y ahí es cuando el enemigo va a venir con una inundación para que usted tome la decisión incorrecta. Por eso Jesús nos advierte, porque nos ama, porque Él quiere que tomemos las decisiones correctas. Porque Él vino, ¿para qué?
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él vino para salvarnos. Si usted no quiere detenerse en su fe, si usted no quiere dejar de caminar con Jesús, entonces considere todas estas cosas. Cuídese de no tomar la decisión como la tomó Lot. Amén. Y entonces ahora volviendo a su mujer, que no le sabemos el nombre, simplemente la mujer de Lot. Las consecuencias que las decisiones de Lot llevan, no solamente se perjudica a él, perjudica su familia y todo lo que arrastra con él. La mujer de Lot, junto con su esposo y sus 2 hijas, estaban huyendo de la ciudad de Sodoma, porque estas ciudades iban a ser destruidas por Dios como castigo a la depravación de sus habitantes. Dios había considerado ya castigar esas ciudades. Y Dios manda ángeles para anunciarles a Lot, a su familia, que esa ciudad iba a ser destruida y por lo tanto ellos tenían que salir de esa ciudad para ser librados de la destrucción. Porque la ira de Dios nunca se manifiesta sin primero haberse extendido su misericordia. Amén. Dios misericordioso, grande en misericordia, lento en su ira. Porque Dios siempre da oportunidades para el arrepentimiento. No te da una, te da 2, te da 3, te da 4, te da muchas, para que cuando tú llegues a la presencia de Él no le puedas decir, es que yo no sabía, es que yo nunca escuché, es que a mí nunca me lo contaron. Por eso Él te da muchas oportunidades. Todos los que estamos aquí hoy, cuando vayamos al cielo y estemos ante la presencia del Señor, no le vamos a poder decir, Señor, a mí nunca me dijeron esto, que yo tenía que vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, que tenía que arrepentirme de mis pecados, que tenía que vivir para ti, que tú tenías que ser el Señor de mi vida, que tenía que tomar decisiones en base a tu palabra, como tú me enseñas. Ninguno de los que estamos aquí ya le vamos a poder decir, porque el Señor nos va a pasar la película de este día. Hey, ¿qué estás diciendo? Mira, ahí estabas, ahí te vi, cuando yo puse esta palabra en mi siervo. Mira, ahí estaba. Entonces, la esposa de Lot y Lot salen. Están saliendo, entonces están huyendo de la destrucción que Dios iba a mandar en esas ciudades. Y entonces ahí en Génesis 19:26, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Fíjense en lo que dice ahí. Estaban saliendo, habían obedecido al ángel de que salieran, estaban saliendo de la ciudad. Pero mire lo que estaba haciendo la esposa de Lot. Dice, mientras lo seguía. Si lo seguía, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaba ella? Estaba detrás. Es decir, que estaba dispuesta a esconderle cosas, a tenerle secretos a su esposo. Cosa de que su esposo no pudiera ver nada. Entonces le tenía secretos. Y entonces en esta escena tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Ahí lo dice claramente. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. Miró hacia la ciudad de donde ellos estaban viviendo, de la cual estaban huyendo, se estaban escapando. Segunda pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esta mujer no podía mirar hacia atrás? Ahí también podemos ver cómo Dios por medio de los ángeles le da una orden a Lot y a su familia.
que les dice, ustedes ahora escapen por su vida, corran al monte, pero no miren atrás. Porque si miran atrás, ahí se los anunció, porque si miran atrás, perecerán. Entonces la orden era, corran, escapen por su vida, pero no miren atrás. No miren atrás. Y entonces, si Dios dio esta orden de no mirar atrás, ¿por qué entonces la esposa de Lot miró atrás? Aunque podemos tener muchas especulaciones en cuanto al porqué de ella, por qué lo hizo, pero la respuesta clara, la respuesta justa la da Jesús cuando habló sobre este tema. Entonces vamos a ver por qué fue que esta mujer, a pesar de que se le dio la orden de que no mire hacia atrás, ella miró hacia atrás. Vamos a ver por qué. Jesús lo dice en Lucas 17, 28 al 32. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y mire lo que sigue diciendo. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, ¿qué tiene que hacer? No baje a tomarlos. No baje a tomarlos. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Y ahí entonces dice, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces nos está diciendo que la razón por la que la esposa de Lot se da vuelta, mira hacia atrás cuando está saliendo de Sodoma y de Gomorra, era ¿por qué? Porque a pesar de que ella estaba fuera de Sodoma, su corazón, ¿dónde estaba? Se había quedado. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Por qué entonces miró para atrás? Porque ella tenía sus tesoros atrás y no los tenía adelante. Por eso Jesús dice, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos. No regrese por sus bienes materiales. La mujer de Lot miró atrás porque quiso regresar a su casa. Quería rescatar todos los bienes, todas sus posesiones, toda su influencia, todo lo que ella significaba en esa sociedad. Muchos podrán preguntar, ¿pero qué tiene de malo eso, pastor? Seguramente les costó mucho ganar todo lo que habían ganado. Seguramente les llevó mucho esfuerzo. Y yo estoy de acuerdo en que no es nada fácil perderlo todo. Pero esto es lo que demanda Jesús cuando nos da una orden. Dejen todo, porque yo tengo cosas mejores para ustedes. No miren atrás, porque el futuro que yo tengo para ustedes son planes de bienestar y no de calamidad. Porque yo tengo para ustedes, ¿qué? Un futuro seguro para ustedes. Así que no vuelvan atrás. Porque todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará.